La sesión pasada vimos los tipos de datos que había en Python y también evidenciamos que las listas no nos iban a ayudar para realizar operaciones entre ellas, operaciones matemáticas, es decir, álgebra lineal. Entonces, ahora vamos a ver NumPy, que es una librería muy potente para este objetivo. Así que vayamos a el notebook. Entonces, NumPy es una librería muy potente, como ya lo habíamos dicho, que nos va a permitir hacer operaciones entre vectores, matrices, multidimensionales. Ya evidenciamos que list no tiene un buen manejo para los índices cuando se trabajan con matrices de más de dos dimensiones. List no posee métodos de álgebra lineal ni operaciones definidas. Y NumPy es parte de un ecosistema de librerías muy útiles, de las cuales vamos a estar ocupando durante todo el curso. Entonces, para poder ocupar NumPy, tenemos que importarla, es decir, traerla a nuestro código. Para hacerlo, tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que poner la palabra import, después el nombre de la librería, NumPy, y en este caso le vamos a dar un alias, que será np. Esta es la forma o la convención que se ha establecido cuando se trabaja con NumPy. Es decir, en esta variable np tendremos toda la funcionalidad de NumPy. Veamos de qué se trata NumPy. Lo vamos a hacer escribiendo np y el signo de interrogación. Entonces, vemos que es un módulo donde hay mucho código desarrollado, y NumPy nos provee de lo más importante, son operaciones matemáticas rápidas sobre array. Vemos que posee álgebra lineal, transformadas de Fourier, generación de números aleatorios. Aquí tenemos la documentación oficial de NumPy. Veamos cómo crear arrays. La forma es la siguiente. Voy a crear en mi variable arreglo, o le pondré mejor A1. Voy a crear un nuevo NumPyArray. Se hace de la siguiente forma. Vamos a poner np.array, que es una función, y le pasamos una lista de números. En este caso va a ser el 1, 2, 3. Un arreglo con 1, 2, 3. Y veamos lo que tienen. Entonces, A1 ahora ya no solamente es una lista, sino que es un arreglo de NumPy. ¿Cómo podemos crear arrays de otras formas? Hay más métodos. Por ejemplo, queremos un array 2, que sea el np. En este caso ocuparemos otra función, que es aRange. Esta función lo que hace es crear un arreglo de números y nosotros le pasamos dónde queremos que empiece y dónde queremos que termine. Por ejemplo, quiero que empiece en 0 y que termine en 11. Y veamos que tiene a 2. ¿Qué podemos notar? Que va del 0 al 10. Es decir, el intervalo que le hemos dado es de 0 a 11 abierto. Entonces aquí voy a escribir intervalo abierto por la derecha. Incluye al 0, pero no al 11, sino al 10. Es una forma muy rápida de crear arrays también. Hay otra forma también rápida, que es el A3 igual a np.ceros, y le podemos pasar, por ejemplo, un 3. Y vemos que tiene A3. En este caso ha creado un array de puros ceros, en donde se contienen pues 3 ceros nada más. Una forma rápida de crear arrays. Otra también es A4, veamos, A4 es igual a np. En lugar de ceros vamos a poner ones. Y vemos que tiene A4. Entonces A4 tiene un array de puros unos. Son métodos muy sencillos para crear arrays. El que vamos a ocupar más de estos cuatro es np.array, el cual solo recibe una lista con nuestros números deseados. Ahora veamos esta función, np.linspace. Es una función que permite crear arrays
de una dimensión de largo n y que contiene puntos entre A y B, distanciados de forma regular. Entonces veamos, por ejemplo, veamos un ejemplo de linspace. Creemos un array, lo voy a guardar en A1. A1 va a ser igual al np.linspace. Y voy a crear que empiece en 0 y que termine en 10. Y veamos el A1. ¿Qué es lo que hace esta función? Nos va a regresar 50 elementos, un arreglo o un vector de 50 elementos, donde cada distancia entre los elementos es igual. Es decir, la distancia en que trae entre este elemento y el 0 es la misma. Están linealmente espaciados. Por ejemplo, si yo voy a crear ahora que no termine en 10, sino que termine en 50, mejor que termine en 49 para que tenga realmente los 50 elementos. Tenemos un arreglo con 50 elementos del 0 al 49 y la distancia entre cada uno es 1. Esta función es sumamente útil cuando vamos a hacer gráficas. A la hora de hacer gráficas es una función muy útil. Así que pues de una vez hay que conocerla. Y la gran mayoría de operaciones matemáticas sobre los arreglos se hacen elemento a elemento. Es decir, por ejemplo, si yo a A1 ahora la multiplico por 2, veamos el resultado. Entonces cada uno de estos elementos dentro se ha multiplicado por 2. Es decir, la operación de A1 por 2 es elemento a elemento. Algo que no podíamos conseguir con el tipo de dato list. Y gracias a que A1 es un array, podemos hacerlo sin ningún problema. Y no hay que programarlo, que es lo mejor de todo. Entonces veamos cuál es la dimensión de un array. Para ver la dimensión de un array, por ejemplo, voy a ver la dimensión del array A1. Tenemos que acceder al atributo, el cual es shape o forma. Entonces aquí nos dice, ok, A1 es de 50 elementos, coma. Esto quiere decir que es de una sola dimensión. Por ejemplo, veamos un array que es de 2 dimensiones. Pongamos A2 es igual a np.array y en este caso, en lugar de recibir solamente una lista de números, va a recibir una lista de más listas. Y, por ejemplo, hagamos una matriz de 3 por 3. Una matriz de 3 por 3 pues tiene 3 renglones y 3 columnas. Cada uno de esos renglones será una lista. Entonces pongamos, es una lista con más listas dentro. Entonces pongamos 1, 2, 3 dentro de mi primer lista. Ahora pongamos coma, siguiente lista, 4, 5, 6, coma fuera de esa lista, pasemos la última lista, 7, 8 y 9. Y veamos cómo es A2. Entonces, listo. Tenemos aquí ahora sí nuestra matriz de 3 por 3. Esta notación parece un poco rara, pero es muy sencilla. Simplemente es una lista de listas. Entonces es un arreglo multidimensional, 3 por 3. Y veamos el shape, A2.shape. Entonces justamente recibimos esa de 3 por 3. Caso contrario, en nuestro arreglo A1, que era este de aquí arriba, simplemente es unidimensional con 50 elementos. Entonces por eso tenemos 50 elementos con una sola dimensión. Por eso se omite el 1. Entonces nosotros podemos definir variables a partir de las operaciones, cosa que ya habíamos visto con los números. Entonces, por ejemplo, ahora esta operación la hicimos al aire, el A1 por 2, podemos guardar ese resultado en A3, A1 por 2 y vemos que tiene A3. Entonces ya tenemos nuestro arreglo A3, ahora ha sido definido a partir de una operación. No hay que llamar a np.array ni nada, simplemente a la hora de estar
creando arrays con NumPy. Y hacer operaciones se va a trabajar todo el tiempo con arrays de NumPy. ¿Qué otras operaciones hay? Por ejemplo, podemos crear un arreglo 4 igual a un arreglo 3, pero hay que aplicar una operación. En este caso, le aplicaremos el seno. Entonces es np.seno de A3. Y veamos el A4. Entonces, ya tenemos toda nuestra lista de resultados. Ahora aquí la diferencia entre ocupar el print A4 y solamente el A4 sí es notoria. El A4 simplemente te regresa todo el array y si lo metemos en print no lo regresa, pues un poco más bonito. Entonces podemos definir a los vectores a partir de operaciones. En este caso aplicamos el seno a todos los elementos de A3, que son estos de aquí. Muy sencillo. Así como aplicamos el seno, podríamos aplicar el coseno. np.coseno de A3. Y ahora veamos el A4. Entonces ya está, coseno de todos estos elementos. Si te das cuenta es muy sencillo, muy rápido.